La vida se toman riesgos sin importar la dirección del viento y vivir por convicción. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe y yo cantaré al que vive por siempre. Él es mi rey, Él es mi rey y yo cantaré al que vive por siempre. Él es mi rey. Por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Prefiero morir por mi fe en ti que vivir una vida sin sentido. Yo defenderé mi fe. Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo en especial a todos ustedes. Hoy nuevamente estamos en Fundamentos por Radio Bedira 102.1 FM. Ya estamos también en nuestro fanpage Radio Obedira para que lo compartas, puede vernos en vivo. Estamos ya acá preparados con Adolfo Agüero, mi co-conductor, y hoy vamos a hablar del tema marxismo cultural, aunque no tiene nada que ver con la fe, porque este es un programa apologético que encara la fe desde un punto de vista racional, haciendo una defensa práctica, ¿verdad? Sí tiene que ver este tema mucho con algunas cuestiones que vive la actualidad de nuestro país y el mundo entero, bueno, por lo menos Occidente. Y como este es un programa de pensamiento, de ideas, de conocimiento, nos pareció interesante más todavía en esta época del año, ya a 15 días de las elecciones, y entendiendo que se viene unas elecciones muy importantes en el cual hay algunas corrientes, algunos sectores que defienden fuertemente esta línea, y también estamos viendo ya sus consecuencias, por decir de alguna manera. Se ha hablado mucho de la ideología de género, por lo menos el último año, y la gente no entiende qué está pasando. La gente no comprende, hasta la ICOA, dicen los muchachos, qué es lo que está pasando. Lo que hace 20 años era una barbaridad, ahora es todo normal, aceptado, hasta inclusive promocionado. No entendemos cómo el mundo cambió tanto. ¿A qué se debe esto? ¿De dónde viene la idea? ¿Hay alguien que cranea esto? ¿Una conspiración? Son cosas que se van sucediendo de manera natural. No entiende la gente. Y como este programa está muy dirigido a docentes, estudiantes universitarios, pastores, líderes, yo creo que es muy importante. Así que van a disculparme un poquito por esta ocasión, hicimos un paréntesis. No va a ser un programa donde hablemos de la fe o de alguna doctrina, sino que hablaremos de una cuestión social, una cuestión cultural que afecta con mucha fuerza a la vida de todo ciudadano, especialmente de Occidente, porque tengo entendido que en Oriente no se habla mucho de esto, aunque el invitado hoy es el doctor Hugo Vera, ya bastante conocido, ha estado en muchos programas de televisión, de radio, hablando de este tema, presidente de la Fundación ISOS, puede ser, Hugo. Sí, y bueno, contame un poquito más, Hugo, para que la audiencia te conozca. Estamos tal vez llegando a un segmento que aún no escuchó de vos, así que presentando un poco, Hugo, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, antes que nada, un placer inmenso estar acá, hablar sobre un tema que es bastante complejo. Bueno, yo soy abogado, soy magíster en Ciencias Políticas y Económicas, soy docente y también decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Unida. Soy presidente de la Fundación ISOS, es una institución fundada para difundir los valores del occidentalismo, que es la vida, la libertad y la propiedad privada, que bueno, en ciencias políticas se conoce como liberalismo clásico, ¿verdad? Que es importante esa aclaración porque está el liberalismo progresista, que es totalmente contrario y diferente al liberalismo clásico.
Entonces nosotros lo que hacemos es difundir estos valores a través de cursos, seminarios, congresos. Bueno, hemos traído a varios conferencistas a nivel internacional. Es un tema, como te dije, muy, muy apasionante, pero muy complejo. Yo sé que es complejo, Hugo, pero por lo menos a más de uno le vamos a inspirar a que tome el hilo y vaya estirando y conociendo más. Ustedes son, para que la gente entienda, conozca un poco más, los que le trajeron también a Agustín Laje y Nicolás Márquez, que estuvieron, bueno, causando bastante revuelo en distintos medios en estos congresos que han realizado. Sí, fue precisamente cuando trajimos a estos dos autores que nuestra fundación salta al tapete, porque antes no éramos muy conocidos. Ya habíamos traído a otros conferencistas que, bueno, más bien se enfocaron en aspectos más economicistas que otra cosa. Ya cuando tomamos la lucha también dentro del espectro del culturalismo, es donde editamos el libro negro La Nueva Izquierda. Que hoy vamos a estar sorteando sí, un libro. Que edita nuestra fundación, que ha tenido mucho éxito porque, es como lo dicen estos autores, una cosa es la opinión publicada y otra cosa es la opinión pública. Y es un fenómeno que hay que entender porque es un fenómeno nuevo. Generalmente la gente cree, y especialmente los políticos creen, que la opinión publicada es lo que le va a hacer ganar elecciones, por ejemplo. Y lo que vimos en Estados Unidos con Donald Trump, cuando todos los medios, incluso Hollywood, estaban todos, digamos, contestes en un discurso progresista, como le decimos, es decir, antivida, antilibertad. Entonces viene Donald Trump con un discurso totalmente agresivo para muchos, porque se ha instalado un corset, por decirlo así, en materia de corrección política, ¿verdad? Entonces él vino a destruir todo ese concepto y gana las elecciones muy a pesar de lo que decían los pronósticos. Y es lo que está pasando en todas partes del mundo. Hay un fenómeno muy extraño, la movilización de masas. Vimos el caso de Perú, Uruguay, en donde si uno se va a ceñir por lo que dice la prensa, va a decir, bueno, esto es un caso perdido, ¿verdad? Sin embargo, la reacción de la gente, y bueno, y Paraguay no está ajeno a eso, ¿verdad? Cuando vienen estos dos autores, arrasaron donde fueron. Por más de que se los quiso censurar o torcer lo que decían, la gente sabe perfectamente de que es una distorsión, pero sin embargo la aceptación es muy alta. Sí. Mira, Adolfo, contanos un poco a la gente dónde nos pueden escribir, hacer sus preguntas. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, a toda la audiencia, la gente puede escribirnos al 0972-201-400, WhatsApp 0972-201-400, y también mandamos saludos a la gente de Colonia Unida, a través de Radio Alternativa 92.7 FM, nos están escuchando, le mandamos saludos. Hoy quiero hacer algo diferente por el tema del libro, porque el libro sabemos que es muy solicitado, ¿verdad? Sí. Vamos a elegir el ganador entre la gente que nos escribe al WhatsApp al 0972-201-400 y a la gente que comparte la transmisión de Facebook Live también. Entre los que comparten. Entre los que comparten. Ya están compartiendo, veo acá, pero exactamente, podemos llegar a más. Entre los dos equipos vamos a estar ahí eligiendo y la gente aporte. No solamente saludos, sino que también algún comentario, una pregunta. El libro y punto, ¿no? Exactamente. Así que pregunta y compartir. Entre todos los que compartieron, mejor ya vamos a ir directamente al grano. Entre todos los que compartieron. 0972-201-400 al WhatsApp. Y bueno, y así seguimos en Facebook Live y también por la Radio Alternativa en Colonias Unidas. Yo no me quiero adelantar todavía a la secuencia que quiero darle a esto, porque quiero que la gente vaya entendiendo de una manera clara, por lo menos a grandes rasgos, que es el marxismo cultural. Pero hay algo que me llama la atención, ¿verdad? Por lo menos de las posturas que están defendiendo gente de tu línea, Hugo, de que están en contra del aborto y en contra, por ejemplo, del matrimonio homosexual y la ideología de género. Son cuestiones que compartimos en común los creyentes, ya sean católicos o evangélicos, ¿verdad? Se nos tilda de que nosotros por sectarios, por fanáticos, por retrógrados, etcétera, defendemos esa postura que cualquier persona en mente abierta y pensante lo aceptaría sin mayores problemas. Sin embargo, surge un grupo, por lo menos así te lo cuento, Hugo, que descubre, le dice, un grupo no religioso, que viene con razonamientos políticos, sociológicos, críticos, filosóficos incluso, que está en contra también del aborto y de la ideología de género, etcétera. Entonces, es por eso que le estoy invitando al doctor Hugo, porque yo quiero que la gente sepa que esto no se trata de fanatismo religioso. Acá hay argumentos que podemos dar del porqué
tenemos que, o sea, nos oponemos, mejor dicho, no que tenemos que, sino que nos oponemos a este tipo de cuestiones. Pero eso va a ser un poco más adelante tal vez. Si podría definirnos, Hugo, de una manera un poco así clara que la gente pueda entender, ¿qué es el marxismo cultural? Se anda hablando mucho. Yo hace 2 años escuché por primera vez esa palabra, pero ahora está en todos lados. ¿Qué es el marxismo cultural? Bueno, cuando nosotros comenzamos a hablar de eso acá en Paraguay hace como 4 años, bueno, la gente nos trataba de paranoicos, estamos hablando de gente que está en ciencias políticas, porque pasable si era gente que estaba en su día a día, en otro microclima, por decirlo así, ¿verdad? Porque sencillamente el marxismo cultural es una estrategia, muchos le llaman neomarxismo también, porque es un cambio de estrategia del colectivismo perteneciente al marxismo, ¿verdad? Karl Marx, hay que entender que pertenecía a la escuela clásica de economía. O sea, Karl Marx se enfocaba en un aspecto económico cuando hablaba de la lucha de clases, cuando hablaba de atacar el capitalismo. Es decir, a Karl Marx se lo estudiaba a principios de siglo, por lo menos, del siglo XX me refiero, dentro del aspecto económico. Cuando comienza a instalarse por la fuerza, por supuesto, las ideas del marxismo, porque el marxismo hablaba para que pueda sobrevenir el comunismo, tenía que pasar etapas. La primera etapa era el capitalismo, en donde se tenía que hacer una gran producción. En la segunda etapa era el socialismo, en donde se comenzaba ya a distribuir. En el capitalismo decía Karl Marx que la distribución iba a ser según la capacidad de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que era más apta, por una especie de selección natural, iba a, digamos, posicionarse, iba a ser mucho más fuertes. El socialismo, que era la segunda etapa, que iba a ser una especie de igualar a esa sociedad que iba a tomar ventaja a los capitalistas o los más fuertes, entonces iba a ser una selección artificial. Y él decía que se cambiaba la fórmula en el sentido de que se le iba a dar a cada quien según su necesidad, ya no según su capacidad como era el capitalismo. De ahí surge todo este concepto de que la necesidad crea derechos. Por ejemplo, el derecho a la casa, el derecho a la educación, derecho a la salud gratuita, y todos estos conceptos que son marxistas, ¿verdad? Entonces, en la tercera etapa es en donde, cuando ya estaba todo equiparado y todo igualado según la teoría de Marx, sobrevendría el comunismo, en donde ya no existirá la propiedad privada, los medios de producción iban a ser totalmente colectivizados. Bueno, esa era la utopía marxista, ¿verdad? Cuando se instala el primer sistema, el primer país que lo inyecta, por decirlo así, dentro de sus instituciones, es la Unión Soviética, es Rusia, ¿verdad? Rusia no reunía las condiciones para ser un país comunista. Estamos hablando desde la visión de Karl Marx. Primero porque no era capitalista, era zarista, se basaba en un sistema de vasallaje, es decir, en donde no existía prácticamente la propiedad privada, y más bien había usufructuadores o tenedores de la tierra, ¿verdad? Entonces, gente que trabajaba, que trabajaba en el agro, etcétera, pero no eran propietarios ni capitalistas. De todas maneras, Lenin lleva adelante la revolución. Se instala el comunismo, no desde la visión marxista, sino que ya más bien Lenin le da sus toques, ¿verdad? Sanciona leyes, por ejemplo, o doctrinas que se llaman las nuevas políticas económicas, se llama, en donde hace algunas reformas de la visión marxista, ¿verdad? Y por supuesto, después de que muere Lenin, viene el gobierno mucho más fuerte de Stalin. Justamente Stalin es un apodo que recibe. Stalin significa acero en ruso, ¿verdad? Entonces era un hombre muy rudo, e instala el comunismo con todo el rigor de la fuerza, ¿verdad? Y bueno, esto, algunos críticos del marxismo, dentro de lo que se destacan Antonio Gramsci, que era un comunista italiano, comienza a criticar, diciendo de que ese modelo no iba a ser sostenible por mucho tiempo. Y por supuesto tenía razón. Y comenzaba a hacer las críticas del por qué. Resulta ser que Antonio Gramsci se fue a la Unión Soviética, escapó del fascismo de Benito Mussolini, de Italia, huye a Rusia y observa cómo se desenvuelve
ese sistema económico. Y él dice, bueno, nosotros no podemos sostener esto solamente con reglas económicas. Esto, para que pueda permear, tiene que instalarse en la cultura, porque el objeto, o sea, el principal obstáculo para el comunismo es la cultura occidental. ¿Y qué es la cultura occidental? Se van a preguntar, ¿verdad? Sí, realmente. Y la cultura occidental es una... Bueno, cultura, convengamos que etimológicamente quiere decir cultivar, ¿verdad? O sea, lo que se viene cultivando desde antigua data, por ensayo y error, ¿verdad? Por el paso del tiempo. Por eso se llama cultura. O sea, no es una revolución, sino que es un largo proceso de ensayo y error. No es que en la cultura a alguien se le ocurrió diseñar o planificar una sociedad como lo creen los comunistas, por ejemplo, que son revolucionarios. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? La cultura occidental tiene que ver con una visión que tenían los antiguos griegos, ¿verdad? Los antiguos griegos creían que el sujeto de derechos y obligaciones era la persona, ¿verdad? No ya los grupos. Por supuesto, era muy rudimentario todavía, si bien la mujer estaba excluida de la política, también ciertas personas que no tenían capacidad económica, y fueron ensayando varios modelos, ¿verdad? Lo que sí que en la cultura occidental se ensayan muchos experimentos políticos y también científicos, ¿verdad? Cuando Alejandro Magno comienza la campaña de la helenización, cuando le vence a los persas, etcétera, comienza a difundir por el mundo esa cultura occidental. Se funda la Biblioteca de Alejandría en el año 33 a.C., perdón, 333 a.C., se comienza una expansión de la ciencia, las artes. Y es una cultura que nos llega hoy, ¿por qué? Por un proceso que se llama inculturización. Es decir, cuando los griegos caen en poder de los romanos se inculturizaron de todo lo que veían, ¿verdad? Lo que creían que era bueno, y lo adoptan. Cuando los romanos cuando cae el Imperio Romano, comienza a tomar un rol protagónico el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo? Porque de cierta forma los bárbaros, los que eran considerados los bárbaros, tenían más respeto hacia los obispos y hacia la autoridad, digamos, que ellos consideraban que eran los representantes si bien no eran Dios para ellos, eran dioses para ellos, tenían mucho respeto porque eran también supersticiosos ellos, ¿verdad? Entonces lo que tenían miedo era a lo desconocido, etcétera. Entonces tenía cierta autoridad, especialmente cuando invaden los bárbaros y huyen hacia ciertos lugares de Europa, y comienzan a tener mucho poder los cristianos. ¿En qué año está hablando vos? Y con la caída del Imperio Romano es el 476. Ya cuando cae el gobierno de Occidente, porque después el gobierno del Imperio de Oriente cae en 1500 y algo, 1496, si mal no recuerdo. No recuerdo bien exactamente, pero sí ya estamos hablando del siglo XIV, XV, ¿verdad? La caída del Imperio Romano de Occidente es un fenómeno que comienza a dar mucho poder, especialmente a los reyes. Se divide Europa, etcétera, y ahí es donde el cristianismo realmente tiene mucha fuerza. Y la escuela, por ejemplo, viene de los escolásticos que fundaron modelos de educación en donde ayudó a expandirse más los valores cristianos en Occidente. Por ejemplo, de ahí surge por ejemplo, el concepto del individualismo, que somos iguales ante Dios, que todos somos iguales ante Dios. De ahí surge el concepto de la legislación, las leyes, que somos iguales ante la ley y no iguales mediante la ley. Es decir, si vemos el concepto del cristianismo, que Dios te da libre albedrío, y Dios no te iguala como los animales, porque los animales tienen otro patrón de comportamiento en donde están todos dentro de una manada y no sobresalen, a nosotros nos da la razón, etcétera. Entonces se habla de una igualdad ante Dios, todos somos iguales ante Dios, pero nos da la libertad. Ese es el mismo concepto que se traslada hacia el sistema legislativo. O sea, tenemos la libertad de obrar, pero somos iguales en teoría dentro de la ley. Surge el sistema republicano, etcétera, cuando caen las monarquías. El hecho es de que tuvo tanta fuerza el cristianismo
estamos hablando desde el aspecto cultural, por supuesto. Se difunde en Europa, se difunde también cuando se descubre América. Es decir, se difundió mucho, que fue parte ya de la cultura occidental. Esto a través del catolicismo romano hubo, ¿verdad? Catolicismo romano, porque también debemos recordar de que ocurre la decisión que cuando viene Lutero también y trae las reformas, que también de cierta forma hay diferencias en la doctrina, pero básicamente son, digamos, alas dentro del cristianismo que es más grande, ¿verdad? En donde le engloba a los católicos, bueno, y a todas las ramas del cristianismo, ¿verdad? También... pero eso ya es ya entrar muy profundamente y ya no quiero confundir la gente. Está el positivismo occidental, etcétera, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es de que el cristianismo ayudó mucho a que la cultura que hoy conocemos como cultura occidental tenga estas características. Te ganarás el fruto con el sudor de tu frente, bueno, la cultura del trabajo, la igualdad ante la ley, como dije, el individualismo, la libertad. Bueno, son cosas que la vida, por sobre todo, ¿verdad? Que es desde la concepción, ¿verdad? Entonces esos valores hizo que fuera muy fuerte Occidente y se convirtiera Occidente en la mejor civilización que registra la historia. Y esto no lo estoy diciendo por una cuestión de que estamos aquí, ¿verdad? En Occidente, sino que la evidencia empírica así lo dice, ¿verdad? Sencillamente porque los individuos comenzaron a tener libertad y responsabilidad, y bueno, y eso se debe justamente a sus creencias, a sus valores, a sus principios. Bueno, eso era lo que veía Gramsci como un obstáculo para que se instale el comunismo. Entonces, elabora o elucubran una estrategia muy parecida a lo que ya ocurría en la Rusia presoviética, que con Johann Fichte, por ejemplo, hablaban del nihilismo. Rusia estaba muy inmerso dentro del nihilismo, que lo que facilitó que el comunismo entrara con mucha fuerza. ¿Qué quiere decir eso? De que se le desposeía al individuo de valores y principios, es decir, creer en la nada. O sea, si lo ves desde el punto de vista religioso, se lo vaciaba de espíritu, se los vaciaba de valores, etcétera. Entonces, caía en la banalidad. Bueno, también en Grecia había también doctrinas parecidas, en donde se daba más énfasis al epicureísmo, por ejemplo. Epicurio, sí. En la Biblia está nombrado el epicurio estoico. Está nombrado, claro, en la Biblia nombra. Pablo debatió con ellos en el Areópago. Exactamente, y bueno, y son cosas que también quedaron. O sea, no todo lo que era la cultura griega se trasladó. Y también estaban los que, bueno, estaban más por el placer que, bueno, por las banalidades. Bueno, también se fortaleció eso gracias al nihilismo. Lo que pasa después del comunismo soviético, o mejor dicho, mientras se desarrollaba los preparativos para la Segunda Guerra Mundial, surge la escuela de Frankfurt, o la escuela crítica al marxismo. Es decir, en donde un grupo de intelectuales, financiado por un argentino de origen alemán, específicamente austriaco, que se llamaba Felix Weil, o Will se lee, que financia a la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Él financia, era un multimillonario, y comienza a difundir lo que es el marxismo, el neomarxismo, o la crítica al marxismo economicista, ¿verdad? ¿Y cuál era esa crítica? Que tenían que dejar de lado los aspectos económicos, o el debate económico, y meterse en buscar nuevos sujetos revolucionarios. ¿Por qué? Y ustedes me dicen si es un poco complejo, porque no, a veces, está bien, estamos haciendo bien. Bueno, estoy tratando, voy a hacer lo más sencillo. Llevando muy bien, Hugo. Lo más sencillo posible. Acá están escribiendo estudiantes de la Nacional. Justamente eso, para leer algunos mensajes, Dan Emilio. ¿Hay ya? Sí, hay como unos cuantos, y también la gente está compartiendo, eso es lo bueno también. también. Sí, están compartiendo entre ellos acá. La idea es que lo compartan justamente para que otra gente también escuche. Sí. A ver, bueno, y el concepto que tenía que posicionar
el neomarxismo era buscar nuevos sujetos revolucionarios. ¿Qué es lo que notó Gramsci? ¿Qué año eso sería, Hugo? Antes de la Segunda Guerra Mundial. 1920. 1920. Ni bien 1900 termina la Primera Guerra sí. Mundial. 1923 nace la escuela crítica en Frankfurt, ¿verdad? Que por supuesto cuando Hitler toma el poder, huyen todo a Estados Unidos, ¿verdad? Y en Estados Unidos donde se fortalecen realmente, ¿verdad? Y se posicionan autores que después te voy a comentar, como el caso de el padre del psicoanálisis como Freud, otros como Pollock, otros como Theodor Adorno, bueno, son varios. El punto es que necesitaban un nuevo sujeto revolucionario porque el sujeto revolucionario, el obrero, estaba cada vez mejor. O sea, lejos de las predicciones de Karl Marx, el obrero podía ganarse el pan, podía llevar pan a su casa, cada vez estaba mejor. Y no se cumplían todo lo que dijo Karl Marx, ni lo que creía Luth, por ejemplo, que era un sindicalista que quemaba todas las máquinas porque creían que eso le iba a quitar trabajo, al contrario. De ahí viene el ludismo, por eso es que odian tanto todo lo que es tecnología, etcétera, porque tienen un concepto de que la tecnología le resta mano de obra, ¿verdad? Es un concepto ya que incluso ahora tienen cuestionamientos sobre la robótica, etcétera. Eso ya es muy antiguo, ¿verdad? Entonces, no se estaba cumpliendo y necesitaban nuevos sujetos revolucionarios. Entonces, ¿qué dice Gramsci? Hay que tomar la cultura, y ahí entra la escuela de Frankfurt, en donde Theodor Adorno, Marcuse, ¿verdad?, hablan de que ese nuevo sujeto revolucionario tiene que ser el oprimido, ¿verdad? El oprimido de cualquier naturaleza. Por ejemplo, en donde hay mayorías cristianas, el ateo es el oprimido. Claro. Donde hay mayoría heterosexuales, el homosexual es el oprimido. En donde hay los inmigrantes, por ejemplo, donde están en el país donde llega, ellos son los oprimidos. Entonces, los indígenas, las prostitutas, incluso los dementes, los pedófilos, bueno, todo lo que son, todo lo que se puedan agrupar, se convierten en sujetos revolucionarios. Y por supuesto, la mujer. La mujer que es oprimida por el patriarcado, con la concepción pero ya es post escuela de Frankfurt, que con Simone de Beauvoir, Judith Butler, etcétera. El punto es de que tuvieron tanta fuerza que comenzaron a infiltrarse en las universidades, tal cual como lo dijeron y lo habían diseñado. ¿Por qué? Porque tomaron la estrategia del socialismo fabiano. El socialismo fabiano, si ustedes googlean y ponen imagen, van a encontrar que su símbolo es es un lobo con un disfraz de cordero y una tortuga. ¿Qué simbolizan estas dos cosas? La tortuga, que va a entrar lentamente en las instituciones porque no tienen apuro, y el cordero, el lobo disfrazado de cordero, es que van a disfrazar sus intenciones, ¿verdad? Claro. ¿Por qué se llama socialismo fabiano? Porque toman de una anécdota de las guerras púnicas, en donde Roma se enfrenta a Cartago. Había un general que se llamaba Fabio V Máximo, de ahí viene Fabiano, que él propuso una estrategia de destrucción o decantamiento. Es una especie de técnica de guerrilla para frenarle a Aníbal, ¿verdad? Aníbal, el que venía con toda la fuerza de Cartago sobre Roma, y lo pudo frenar y extender la guerra por 27 años, ¿verdad?, con esas técnicas. Tanto es así que en una oportunidad lo destituyen a Fabio y le nombran a otro general, y que tiene otra idea de confrontarlos directamente a los cartagineses, lo que le cuesta 50.000 vidas romanas en la batalla de Canas. Entonces rápidamente cambian de estrategia y finalmente pudieron frenarle a Aníbal y gana Roma, ¿verdad? Entonces ellos creyeron que esa técnica era la adecuada para meter el socialismo. De ahí sacan ese concepto de ir infiltrándose en las instituciones. Tanto es así que hoy día, si vos esto comenzás a hablar así abiertamente, la gente cree que vos estás loco. O sea, la gente cree que vos estás peleando contra molinos de viento. Y la verdad que es difícil explicar de buenas a primeras, porque a pesar de que existen demasiadas evidencias, demasiadas bibliografías, de demasiadas cosas que te van a dar la razón, igual te tratan de paranoico, igual te tratan de conspiraticio. Con el que yo venga a hablar de que los extraterrestres nos van a invadir. Vos tenés toda la razón de tratarme a mí de loco, porque no te puedo demostrar con una evidencia. Ahora, si yo te estoy hablando de marxismo cultural
y te estoy trayendo las evidencias y te estoy mostrando cómo es todo lo que hoy está ocurriendo, ya estaba escrito por la Escuela de Frankfurt y otros intelectuales. Entonces quiere decir que hay una negación adrede y un intento desesperado por frenar la verdadera información que está detrás, ¿verdad? Bueno, lo que hice fue un resumen muy a grosso modo. Muy grosso, pero muy interesante. Porque hay que entender que cada autor del marxismo cultural aporta algo que deconstruye Occidente. Porque la idea era tal cual como había previsto o había dicho Theodor Adorno, era voltear Occidente como un calcetín, decía. Es decir, dar vuelta a su cultura. Entonces, son muchas cosas que hay que analizar para poder entender. Mira, Hugo, no te vayas a frustrar si por ahí querés explicar muchas cosas más y no estás pudiendo por el tiempo, pero estamos llevando bien, porque no te olvides que queremos motivar a la gente a investigar más y a saber de qué se trata todo eso. Ahora me gustaría ver los mensajes, porque mucha gente está escribiendo. Así es. Y Mira, también compartiendo para el tema del libro, el libro negro de la Nueva Izquierda, así mismo. que vamos a estar sorteando ahora. Dice acá, desde el vamos fui sosteniendo que la línea de ideología de género tiene más trasfondo político de dominación que otra cosa. Leo Estigarribia y pone su número de cédula. Gracias por el aporte. Saludos, Pastor Emilio Agüero y Adolfo, a defender la familia, la vida, fuerza. Quiero participar del libro. Juan Gaona de Itagua, nos escuchan. Saludos a Itagua. En plena sintonía desde Colonia Unida por Radio Alternativa. Saludos a la gente de Radio Alternativa. Buenas tardes, Pastor. Excelente el tema que tocan y excelente el invitado. Gran defensor de la libertad, el doctor Hugo. Por favor, hablen de las consecuencias de las leyes Mordaza ya aplicadas en algunos países. Un saludo, quiero ganar el libro. Eduardo. Eso también es importante. Vamos tocando. Le escucho de San Antonio. Gracias por tocar este tema muy importante. En este tiempo, soy Alberto Pereira. Acá estamos. Buenas tardes. ¿Me podrían recomendar algún libro para entender el comunismo y por qué es malo? No sé si tenés alguno ya para ir recomendando. Muchísimos. Desde el punto de vista de la ciencia, podés leerle a Karl Popper, le podés leer a von Mises, Socialismo, justamente se llama su libro, el libro de von Mises, de Ludwig von Mises. Ese es uno de los mejores libros que le va a ayudar a entender desde el caracú, como decimos nosotros, lo que es el socialismo. Ludwig von Mises, Socialismo. Camino de servidumbre de Friedrich Hayek. Lo que se refiere al marxismo cultural, el libro negro La Nueva Izquierda tiene datos, pero muy buenos. Hay mucha información. Hay suficiente bibliografía. Argentinos, por ejemplo, pueden leer La Ingeniería Social. El fin de las libertades, el caso de la ingeniería social se llama, que es de Alberto Venegas Lynch. Es uno de los libros que a mí me abrió la mente, por decirlo así, porque hay muchas cosas que están en los medios que de repente nos hacen distorsionar el camino de la verdad. Y entonces estos libros son muy buenos para comprender estos fenómenos, ¿verdad? Ahora, lo importante es que después todos esos datos quedan ahí en el Facebook Live y en el iVoox, así pueden escuchar de nuevo, copiar y poder buscar. Acá hay una pregunta interesante. Excelente programa, felicitaciones al doctor Vera. ¿Puede por favor el expositor explicarnos sobre el nacionalismo, su importancia y valor atendiendo a la premisa Dios, patria y familia? Buenísima ¿Y por pregunta. qué discriminan esta posición tildando de fachos o ultras? ¿Podemos fortalecer la posición liberal clásica de Occidente Absolutamente. que menciono a través del nacionalismo y en Paraguay atendiendo especialmente la historia con un pasado heroico? Eso, no sé si quiere responder ahora. ¿Quién escribe eso? No puso la firma, pero es una Sí. persona. Es muy cierto, porque lo que se busca de construir son los valores que fortalecen una nación, ¿verdad? Resulta ser que, si bien es cierto, el liberalismo promueve la globalización, esta globalización es dentro de lo que es el mercado. La globalización del marxismo cultural es la globalización de las leyes que subyugan al individuo, ¿verdad? Por ejemplo, leyes que vienen del FMI, del Banco Mundial, etcétera, ¿verdad? Muchos liberales comenzaron a cuestionar el nacionalismo porque efectivamente no comprenden bien lo que es el liberalismo. Hay un refrán que dice que el que mejor observa la naturaleza es el que mejor entiende el liberalismo, porque el liberalismo es de orden natural. El individuo, y hay ciencias que corroboran esto, como la etología, el individuo no puede disociarse de su grupo. Es decir, por más de que no existan estados, vamos a encontrar las formas para
estar otra vez en sociedad de una u otra forma, porque eso lo llevamos en nuestros genes, o sea que es un atavismo que es difícil de destruir. El nacionalismo, lo que hay que entender es que tiene varias corrientes: el nacionalismo estatista y el nacionalismo liberal. El nacionalismo liberal es el que respeta la cultura, el que respeta el ensayo y error, el que respeta las decisiones de las personas, sus héroes, sus valores, sus dioses, si es que son de varias culturas. Es decir, respeta las decisiones del individuo. El nacionalsocialismo es un nacionalismo, por ejemplo, el nazi, que lo que busca es imponer por la fuerza una visión de sus líderes, ¿verdad? Es decir, yo como líder tengo una visión de la sociedad, entonces obligatoriamente lo impongo a través del Estado. Si quieren saber más sobre el nacionalismo liberal, pueden buscar en YouTube el discurso de Jesús Huerta de Soto, nacionalismo liberal, y explica muy bien ahí lo que es, porque incluso yo antes, cuando era más joven y me estaba iniciando en esto, creía que el nacionalismo era una especie de enemigo. Me doy cuenta que el nacionalismo es un aliado para frenar justamente el marxismo cultural, porque uno de sus objetivos del marxismo cultural es destruir, por supuesto, la cultura local, ¿verdad? Y el nacionalismo es muy importante para sostener esos principios, ¿verdad? O sea que no es para nada antagónico el liberalismo con el nacionalismo, por lo menos el nacionalismo liberal, por decirlo así, ¿verdad? Acá William Olmedo fue el que mandó la pregunta. Gracias, William. También nos están escuchando de Tenerife, España. Muy bien, Le mandamos gracias. saludos. Acá dice, excelente programa. Mi pregunta es, si esto del marxismo se relaciona con la izquierda y están tratando de transformar al gobierno, ¿significa entonces que las organizaciones mundiales, OMC, FMI, Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos y otros, están controladas por esas ideas? Pues desde ahí vienen los mayores presiones a los países. No entiendo porque ellos, si no entiendo mal, son países capitalistas también, dice Raquel Rojas. Muy buena pregunta, pero justamente es porque en los países capitalistas es lo que se tiene que infiltrar estas ideas. En Corea del Norte, si te vas, que es un país comunista, te van a fusilar, pero al toque, ¿verdad? Andá a tratar de promover la ideología de género, por ejemplo. No te lo van a dejar. Anda a promover el inmigracionismo de ingeniería de laboratorio, por ejemplo, en masa. Te van a fusilar, pero sin dudar. Es justamente en los países occidentales capitalistas es donde se está infiltrando estas ideas. Están infiltrando bueno, hay tres formadores de opinión por excelencia: la familia, las escuelas y la prensa. Y eso es lo que vinieron infiltrando desde antigua data ya. Infiltraron las facultades de filosofía, por ejemplo. En la facultad de filosofía te salen personas con muchos recursos económicos. Ahí tenemos el caso de estos invasores del cuartel de la Victoria que salen de colegio como el San José, por ejemplo, que es de la alta, por decirlo así, acá. Y uno no puede entender de repente por qué, ¿verdad? Porque fueron contaminados con estas ideas desde las universidades. En la facultad de filosofía reciben todos estos adoctrinamientos porque ya fueron tomados por estas ideas del marxismo cultural. En estas universidades se enseñan única y exclusivamente marxismo. O sea, imagínate que son filósofos, sus títulos son filósofos y no tienen conocimiento de otras líneas que no sean la del marxismo, ¿verdad? Entonces es muy complejo de repente entender este fenómeno justamente porque están diseminados en todas partes. Entonces, el objetivo es tomar Occidente a través de la infiltración, y es por eso que de repente algunos le confunden. ¿Cómo es que si son de izquierda, como Estados Unidos, que es capitalista, tiene estas ideas? O como una Hillary Clinton o un Obama de repente. Y es porque están fuertemente infiltrados por el arte. Por ejemplo, hay que leerle a Jean-François Lyotard, por ejemplo, en el postmodernismo, que promueven, según su óptica, la liberación de las formas, ¿verdad? La liberación de la forma, ¿qué quiere decir? Que Occidente te impone ciertas formas occidentalistas. Por eso es que vos vas a ver de repente cómo atacan a la estética estas feministas radicales, como son todas y justamente yo digo fea y me van a sacar en tapa diario, bueno, no sé, pero eso lo dijo Nicky Márquez y ay, como así fea por la mujer. Es cierto, es prolija, pero es por un método que es el ataque a la estética occidental, ¿verdad? Y lean a Lyotard si es que no le quieren leer a Nicky Márquez, ¿verdad?
Él hablaba del relativismo, y ese relativismo está en la estética. Por ejemplo, el arte abstracto. El arte abstracto es inentendible, ¿verdad? Porque no representa nada. El arte, por naturaleza, es la representación del sentir de los pueblos. O el arte clásico es te caes de espalda, es una maravilla, ¿verdad? Vos te vas y ver el arte abstracto, no se entiende lo que es. O sea, ¿por qué? Porque está reflejado ahí lo que es el relativismo. Ese relativismo lo trasladan también al sexo, lo trasladan también a lo que era el nihilismo, ¿verdad? O sea, le despoja de sus formas, como decía Lyotard. Por eso es muy difícil. Y ahí choca de frente con nuestros principios, ¿verdad? Tal vez voy a pasar de un lugar a otra punta, Hugo, pero como nos queda 25 minutos, máximo 20. 19, bueno, yo no quiero dejar de tocar esto. ¿Por qué una persona no religiosa, vamos a decir, ¿verdad? No digo que vos no seas religioso, a lo mejor tenés tu fe personal, pero nunca argumentás desde el punto de vista religioso. ¿Por qué estás en contra del aborto y del matrimonio gay, por ejemplo, homosexual, la ideología de género, etcétera? Bueno, ¿o por qué no compartís esa idea? Yo, desde mi visión liberal, estoy en contra de todo lo que sea la ingeniería social, ¿verdad? La ingeniería social es la planificación de una sociedad desde el punto de vista de unos cuantos. Es decir, yo quiero que la sociedad paraguaya sea atea y lo impongo por la fuerza. Es decir, yo quiero que la sociedad paraguaya sea cristiana y la impongo por la fuerza. O sea, cualquiera que sea mi visión, yo la quiero transformar. La ingeniería social es contrario a la cultura. La cultura, recordemos que es la cultivación, ¿verdad? O sea, viene cultivándose por ensayo, ¿verdad? La ingeniería social es una transformación revolucionaria en donde tiene especialmente algunos campos de acción. En la sociología, en la economía, en la biología y en la lingüística. Es una deconstrucción de una sociedad instalada por ensayo y error. Es decir, los ingenieros sociales dicen, bueno, ahora vamos a inventar un nuevo lenguaje. Ese es un tema que ahora está todo, el lenguaje nuevo, ahora todo. Bueno, está basado en Wittgenstein, ¿verdad? Que decía que el límite de tu mundo, o sea, el lenguaje es el límite de tu mundo, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que uno piensa lo decodifica a través del lenguaje. Es decir, si yo logro instalar un lenguaje en el cual quizás por fuerza de repetición no signifique nada, al final va a significar algo, ¿verdad? Porque hay que entender qué es lo que nos enseñan los conductistas. Todas las escuelas conductistas, Skinner, Iván Pavlov, etcétera, todos coinciden en algo, que la conducta puede ser condicionada, puede ser modificada si tenés las herramientas adecuadas. Si yo te encierro en un lugar y te empiezo a trabajar con todas las herramientas que tengo, te bloqueo alguna información, te sobrealimento con otras, voy a lograr una conducta condicionada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace una ingeniería social, es decir, trabajan sobre la conducta. Y en la biología existe una línea que se llama malthusiana, en donde por la excesiva cantidad de población están practicando la eugenesia, por ejemplo. La eugenesia, que ya lo practicaron los nazis, por supuesto, porque los nazis lo utilizaron, cayó en una especie... Es lo que le pasó al comunismo, ¿verdad? El comunismo pasó de ser un estigma. Entonces se llama socialismo nomás, algo más light, pero en el fondo es la misma cosa. Bueno, la eugenesia no se dice más tan eugenesia porque los nazis comenzaron a utilizar y quedó estigmatizado. Ahora se dice biología, incluso en la bioética que contrasta esto también está ya infiltrada. Es decir, todo lo que tenga biología que astutamente lo han infiltrado, que en el fondo es eugenesia, ¿verdad? La eugenesia consiste en buscar un nuevo hombre que pueda resistir más a enfermedades, etcétera. Hay ya ciencias muy avanzadas, la nanotecnología, por ejemplo, que dicen que la inmortalidad es cuestión de tiempo nomás, ¿verdad? Entonces, se busca un superhombre, tal cual como concebía Nietzsche y compañía, un superhombre biológicamente modificado y más resistente. Vos decís, bueno, pero eso es una locura. Fíjate, los animales y las plantas son biológicamente genéticamente modificados y son más resistentes. Es lo que se hace con el ser humano. El ser humano tiene una expectativa de vida de 30, 40 años. Hoy día tiene 90 años en países mucho más desarrollados. Entonces, hay una creencia que viene de Robert Malthus, de que Thomas Malthus, de que esto se va a salir de control alguna vez, porque desde Malthus
que cuando Malthus se escandaliza, llegamos a 1.000 millones de habitantes. Hoy día estamos llegando a 7.500 millones. ¿Por qué? Porque el capitalismo, que le llaman capitalismo, trajo demasiados beneficios para la humanidad. Le vencimos a todos nuestros enemigos naturales. Antes vos te morías por la gripe. Se descubrió el jabón y se salvaron muchísimas vidas. Entonces, imagínate este experimento, trasladarlo en las ratas, por ejemplo. Poner a las ratas en condiciones desfavorables, en donde pueden ser más fácilmente cazados o puedan ser víctimas de alguna enfermedad, y a otras ratas con todos los beneficios. Se van a multiplicar exponencialmente las ratas que están protegidas. Y bueno, eso es lo que ocurre con el ser humano hoy día. El capitalismo en 300 años hizo que, no sé, 7 veces más la población de la época de Robert Malthus, ¿verdad? Entonces, muchos creen que eso es un problema, porque para el 2050 se prevé que sea 12.000 millones de habitantes. Entonces ya están tomando cartas en el asunto, muchos, especialmente lo de la élite. Bueno, lo que yo estoy diciendo, por supuesto, están basados en lo que algunos creen y otros no, ¿verdad? Porque no todos son partidarios de eso. Entonces promueven, por ejemplo, la homosexualidad, promueven todo lo que sea esterilidad, aborto, etcétera. Yo por principio estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Por ejemplo, en la homosexualidad siempre vas a decir que, por ejemplo, siempre vas a escuchar que los enfermos de SIDA, y esto de repente puede ser muy fuerte, ¿verdad? Pero hay que decirlo, son, en las estadísticas vas a ver que son jóvenes de hasta 30 años. ¿Por qué se promueve la homosexualidad como una especie de comportamiento condicionado? Porque convengamos de que según los conductistas, la conducta puede ser modificada. Es decir, si yo quiero modificar a una conducta homosexual, perfectamente se lo puede hacer. Lo normalizo y punto, ¿verdad? Sí, comer cadáveres también. O sea, de acuerdo a la técnica que use, ¿verdad? Entonces, se está estimulando, ¿por qué? Por la expectativa de vida del homosexual es de 30 años, ¿verdad? Entonces, si vos ves todos los que están muriendo, estos jóvenes que están muriendo, no te dicen toda la información. Es totalmente. Lástima, no tengo tiempo y no te quiero cortar para contarte algunas informaciones que tengo. Pues el aire te voy a contar en otro momento. No te dicen que son todos hombres y que son homosexuales, por ejemplo, la mayoría que yo después te cuento algo y el próximo programa te dan información de primerísima mano que eso es cierto. Qué interesante, Hugo. Ahora, Hugo, así rapidito, tenemos poco tiempo. ¿Quiere saber la gente qué es lo que es el socialismo del siglo XXI? ¿Tienen miedo por los muchachos que lo que pasa en Venezuela llega a Paraguay? Hay una guerra ahí en las redes de que un grupo representa ese sector y otro no. ¿Qué es lo que hace, Hugo? En pocos minutos, por lo menos, ¿dónde podemos tener información? El socialismo XXI es un híbrido gigantesco porque es comunismo en lo económico, pero también, por supuesto, muchos de ellos son adeptos al marxismo clásico. Por ejemplo, Hugo Correa está en contra de la ideología de género, por ejemplo. Eso yo no entiendo también. Sí, porque son más clásicos, son más marxistas clásicos, son más en lo económico, etcétera. Porque los nuevos sujetos revolucionarios son una introducción del marxismo cultural, es decir, es un neomarxismo. Entonces, hay una mezcolanza porque finalmente el objetivo que es destruir el capitalismo, ¿verdad? Entonces, es como si fuera que son todos aliados. Vos acá mismo vas a encontrar comunistas que están en contra de la ideología de género, porque ellos dicen que han pervertido el comunismo, ¿verdad? Y bueno, y en muchos sentidos sí es cierto. Incluso dicen, no digan más socialistas, no digan más marxistas, porque en realidad son granchanos, ellos no son marxistas. Entonces, es una guerra ya interna, pero en el fondo son enemigos del capitalismo o de Occidente finalmente. Una pregunta, Cintia Benítez, dice, ¿por qué ahora el concepto de progreso lo asocian con la ideología de género? Dice, progresista. Muy buena pregunta, porque justamente el posmodernismo, Lyotard y compañía, hablan de que la modernidad ya está caduca, ¿verdad? Entonces, es el progreso, es ir un paso más adelante y pasar por encima del conservadurismo, porque el conservadurismo, ¿qué es lo que es? Mantener las formas, mantener, digamos, la cultura, todo lo que sea. El conservadurismo no está ajeno a que haya una evolución de la cultura. Lo que el conservadurismo se opone es a que haya una revolución, una ingeniería social para cambiar la cultura. O sea, todos ingeniería sabemos, social, repito, que un grupo de personas a la fuerza impongan nuevas ideas, digamos. Así mismo. En contra tal vez la mayoría. Claro, entonces si vos estás en contra, entonces si es que hay que desechar el conservadurismo, es
porque tenés que ser progresista. Es decir, el progresismo es la antítesis del conservadurismo. O sea, el conservadurismo se mantiene, el progresismo supuestamente, por eso es que te dicen retrógrados, te dicen... Claro, pero es lo contrario al progreso. Claro, porque es una especie de una ingeniería social en el lenguaje nada más, ¿verdad? Entiendo. ¿Hay alguna pregunta, Sí. Adolfo? Hay muchos mensajes. Ahora justo se me... Pero están llegando. Mira, qué bueno el Por lo menos leerlo. Qué bueno el programa. La mejor forma de salir de las cuatro paredes. Excelente para esas personas que creen con mente abierta y aceptan cualquier ideología, dice. Excelente el programa. Y sigan adelante. Oscar Torales. También acá. Felicitaciones, doctor. Muy interesante el tema. Quiere ganarse el libro. Walter. Acá dice, excelente el programa, saludos de la librería de reflexión sucursal Fuente Shopping, nos están escuchando allá, quiero participar sorteo del libro negro. Bueno, este es larguísimo, ¿verdad? Pero le ¿Quién mandamos escribe por lo menos bastante? Daniel Centurión, Gerardo Daniel Centurión manda saludos muy también. Largo, muy largo. No vamos a leer. Dice acá, algunos dicen que las leyes del aborto son estrategia de control de natalidad por parte de grandes potencias para disminuir la población mundial. ¿Qué opinan ustedes? También los homosexuales no procrearán jamás. ¿Qué piensan? Bueno, ya respondió realmente justamente. No sé si el disertante leyó la macroestafa del SIDA, así pone. No leí, pero voy a tomar nota, me parece interesante. Sí. Hola, Hugo y Pastor, la estrategia de la izquierda de un candidato acá es debilitar a tal partido político y lanzarse luego en el 2023, dicen. Bueno. Buenas tardes, me podrían recomendar un libro Entender el comunismo, ya le dijimos, Mirta Leiva. Y acá, bueno, ya Orlando Benítez dice, muy bueno el programa, por el tiempo está muy generalizado, ¿verdad? Sería interesante contar con el doctor en el próximo programa y poder desglosar así la mejor idea del marxismo cultural. Gracias, Orlando, por tu opinión. Bueno, hay 68 compartidos ya, Emilio. José Caleb dice, doctor, ¿cómo se vería afectar al Paraguay si dejásemos que esta ideología lleguen a nosotros? Bueno, es amplio ese tema. Ya está afectando. Está afectando. La natalidad, por ejemplo, ya se redujo ¿Vos sabés bastante. que eso me dijeron? Sí, los biogenetistas, hablar con ellos, ya se redujo bastante. No, pero en Paraguay mismo. De Paraguay estamos hablando, sí. Se redujo la población, sí. Pero por otro lado, esto es un problema. No la población, sino que los nacimientos. Los nacimientos, claro. Y en Europa, por ejemplo, 7, 8 hijos tienen los musulmanes. Sí. Y los europeos creo que es 1,2, no sé qué cosa. Sí. Y esto va a volverse, y eso se va a vuelta totalmente. Por ingeniería social, por ejemplo, hay leyes como que son imperceptibles. La ley de la lactancia, por ejemplo, es una ley diseñada para que disminuya la población, por ejemplo. O sea, asociado con otras. La ley de la lactancia, ¿por qué? Porque le da permiso de maternidad por 6 meses a la mujer y le obliga a la mujer a 2 cosas, o sea, que le compele a trabajar o a dejar de tener hijos. ¿Por qué a dejar de tener hijos? Porque nadie más lo contrata. O sea, ya nadie te contrata a una embarazada. ¿Por qué? Claro. Porque 6 meses y que no te produzca. Entonces, deja de tener hijos, adopta un perro, ahí entra el animalismo. Ahí está. Entonces, está todo. Por eso te digo, está todo. Es muy difícil explicar en una hora. No, porque imposible. es algo, y otra cosa muy importante, la ideología de género es solamente un cabello de lo que es el marxismo cultural. O sea, la ideología de género es Judith Butler, Simone de Beauvoir, etcétera, que hablan de la construcción del sexo, o sea, la construcción del género por encima de la biología. Es decir, vos naces hombre y se puede construir supuestamente una conducta, ¿verdad? Que hasta cierto punto es cierto que se puede lograr una conducta condicionada, como dijimos. Pero lo que no dicen es que hay conductas asociadas directamente a los genes. Y eso te explica la etología y la sociobiología. Es decir, nuestros genes, los genes nos condicionan a ciertas conductas. Por ejemplo, ¿por qué el hombre es más agresivo? Por una cuestión atávica. Claro. O sea, tiene que defender la familia. O sea, eso vos ves. La etología, que es la ciencia auxiliar de la biología, que te muestra patrones de comportamiento de otras especies, por ejemplo, los animales, etcétera, incluida la especie humana. Que hay ciertos patrones que compartimos, ¿verdad? Por ejemplo, el macho alfa, amamantamos, las mujeres tienen están diseñadas biológicamente para ser madres, bueno, y hay cosas que no es que es un rol que le asigna la sociedad, es una cuestión de la biología. Sí, justamente estaba mirando una investigación de una universidad de un periodista noruego, en una universidad noruega, y fue con unos expertos a hablar. Yo después te iba a pasar el link de noruego, ¿verdad? Donde hablaban totalmente a favor del marxismo cultural, de la construcción de Simone de Beauvoir, etcétera, ¿verdad? Y luego él se va a la Universidad de Oxford, a la Universidad de California, y empieza a mirar otro tipo de patrones de conducta, ¿verdad? Y llega a la conclusión de que las universidades noruegas están totalmente contaminadas por la ideología. Y fíjate, el país más libre supuestamente
es los países nórdicos. Sin embargo, la mayoría de los ingenieros, un 98% son hombres y la mayoría de enfermeras y de maestras son mujeres. Sí, vi ese ¿verdad? documental. ¿Verdad que interesante? Y Súper. las mujeres les gusta más relacionarse y Claro. los hombres les gusta más lo mecánico, ¿verdad? La Sí, fuerza, etcétera. Y sí. es algo genético y ahí él un poco quitaba ese mito de que por falta de oportunidad no había más ingenieras o por Sí. el tema del tabú social no había más enfermeros o profesores, etcétera. sí. Y las mujeres decían, no, pues nos gusta y es algo natural, es algo genético, es muy Claro, interesante. Ahí sí. también cae Bueno, eso. la conducta, o sea, hay conductas que se construyen por ensayo y error, o sea, hay conductas que se pueden modificar incluso por encima de la biología. Justamente Konrad Lorenz, que es un premio Nobel que habla de esto, dice que se puede contener las conductas biológicas que como una especie de olla a presión, decía, ese mismo término usó, la olla a presión. Pero ¿qué pasa? Esa olla a presión puede explotar. O sea, tus genes te van tarde o temprano van a salir. O ve, por ejemplo, que hay mujeres que se creen hombres que se embarazan, por ejemplo. Sí. O sea, tarde o temprano Claro. la biología salta, Sí. ¿verdad? La naturaleza te claro. llama, dice. ¿verdad? Totalmente. Así es. Y bueno, tenemos algo más, pues vamos a No, cerrar ya acá el dice programa. el que te recomendó el libro, dice, escrito por Luis Carlos Campos y Luis Botinas, periodistas y biólogos. Excelente, Eso para el voy a dato. tomarlo. Pero falta 3 minutos, mira. 3 minutos, sí. Y sabes que quiero aprovechar estos 3 minutos porque la gente está preguntando también dónde puedo aprender más de esto, etcétera. Vos estás dando unos cursos, Hugo, por Twitter. Sí. Veo que estás promocionando por Twitter unos cursos, a eso me refiero. Sí, yo vengo a través de la fundación hace 10 años ya un curso de ciencias políticas y económicas que lo hago en forma gratuita para la gente que quiera saber más de estas cosas, ¿verdad? Ahora empezamos un curso en la Universidad Unida los miércoles de 6 a 20 y 30 horas, ¿verdad? Es un curso gratuito. La gente que quiera ir, porque recién se desarrolló una clase, dura 3 meses el curso, puede anotarse, no sé si puedo dejar el número para Sí, las puedo personas dejar. que quieran. Es el 0983-240-010. Y desde el próximo miércoles esperamos con los brazos abiertos sin problema. Y no importa si no comparten las ideas, porque de eso se trata, ¿verdad? Porque es un Entiendo. curso en donde van a tener datos, fuentes, libros, comprender más sobre economía, filosofía. Ya. Bueno, es amplio. 093-240-010. En la transmisión Así es. quédalo, inclusive vos podés entrar como un comentario a poner esos datos para que la gente que lo lea Perfecto. pueda ver. Una cosa más nomás, Hugo. Estás teniendo, arranca tu programa por la RCC. ¿Cuándo? Sí, el 16 de abril arrancamos nuestro programa Confrontado, se llama, es justamente un formato en donde queremos confrontar ideas, ¿verdad? El problema es que justamente muy pocos quieren confrontar ideas porque estamos muy acostumbrados a que si pensamos diferente directamente sos mi enemigo, ¿verdad? Nosotros queremos desterrar esos mitos y hacerlo de un nivel en donde las personas que no comparten las ideas puedan confrontar y debatir, por supuesto, con reglas de conducta, ¿verdad? O sea, que no vamos a tirarnos sillas ahí, ¿verdad? Pero lo que sí queremos es que las personas debatan. O sea, esta sociedad necesita debatir, por lo contrario quedamos envueltos en dogmatismos políticos que no permiten discusiones, ¿verdad? RCC, ¿qué día me dijiste? Es los lunes Lunes. a las 21 horas, 21. RCC es Canal canal 29 de Tigo. Así Bueno, es. Hablando de eso, Emilio, este jueves a las 21 horas empieza Sálvese quien quiera por la RCC, Sí. canal 29 también de Tigo y Facebook Live en directo. Así Bueno, que perfecto. esperamos que nos vean. Bueno, como hoy, vuelvo a decir, salimos por nuestro formato a hablar temas con relación a la Biblia, a la palabra de Dios, la doctrina cristiana, etcétera, porque la gente preguntaba, y dicen a la gente, ¿qué es lo que esto es? Pata Malamundo, ¿verdad? Todo este tema que viene encima, ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? Y la verdad que a mí también me llamaba eso la atención, por eso le invitamos al doctor para que nos explique un poco de una manera sociológica, filosófica, histórica, de cómo se fue desarrollando todo esto. Por supuesto, esto es una hora, es a grandísimos rasgos, pero por lo menos despertamos la curiosidad. Nos estaban escribiendo gente de la Universidad Nacional de Asunción de Medicina, está Ariel también ahí entre ellos compartiendo, Ariel que es parte del grupo apologético, es un médico que es apologista también cristiano, pero esto también a la larga va a afectar nuestras libertades como cristianos y eso es lo que nos preocupa un poco, por eso es que queremos que la gente esté un poco preparada
y ver un poco de qué se trata toda esta cuestión. Doctor, te agradezco por tu tiempo, doctor, muy amable. Todo lo contrario, el agradecido soy yo. Esto es siempre muy apasionante y les pido disculpas si de repente fue un poco complejo porque es algo que no se puede explicar tan sencillamente, pero también necesita de nuestra parte como sociedad, me refiero, de que tenemos que investigar, tenemos Así que saber mismo. más, porque lo contrario nos quedamos con lo que nos venden, ¿verdad? Bueno, por eso era el 0983-240-010, puede llamar lo que La quieran. ganadora, Díganlo. Ana Laura Valenzuela, porque estuvo compartiendo la transmisión. Ana Laura Valenzuela ganó el libro El Negro. Puede el Nuevo- retirar la iglesia sí, Más que Vencedores el lunes a partir de horario de oficial. las 8:30 de la mañana. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta luego, gracias.